importante es tener nuestro corazón en las cosas de Dios, ¿sí? En Él, en nuestro corazón, para Dios y en Dios. A veces no logramos entender lo que implica y lo que cuesta. A veces sí, Dios nos permite tener experiencias donde podemos tomar decisiones y decir: Señor, yo te escojo a ti, yo quiero de ti, necesito más de ti. Gloria al Señor. Vemos un saludo a nuestros hermanos que están allá en sus casas. Les invitamos que si están ahí en Facebook, compartan esta reunión con sus amigos, familiares, y damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que estamos hoy aquí. Mire, yo no sé si a ti, hermano, te ha tocado alguna ocasión ayudar a alguna persona, amigo, familiar, quien sea, ¿sí? Y le has ayudado en momentos y en situaciones que a lo mejor ni siquiera tenías que ayudarle, no era tu responsabilidad, no era tu compromiso, simplemente lo hiciste porque tú tomaste esa decisión, ¿sí?, de ayudar a alguien. Pasan los días, los meses, tal vez hasta años, te encuentras a esa persona y tú vas y le saludas y le preguntas: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y resulta que aquella persona a lo mejor ni se acuerda de ti. ¿Alguien le ha tocado esto? Levanta su mano. ¿Sí? Honestamente, ¿le ha tocado a alguien esto? A mí me ha tocado, ¿sí? Bueno, veo varios que sienten con su cabeza. ¿Cómo se siente? Que dice uno: yo le ayudé, le di lo único que tenía, fui el único o la única que fui, le ayudé, nadie más, y yo sí fui. A lo mejor ni son familiares de nosotros, no, familia, y decimos: ni siquiera era mi responsabilidad, no tenía por qué hacerlo yo, dejé de hacer mis cosas. Y va uno de todo corazón, ¿verdad?, sin esperar nada, pero no deja de doler, ¿sí? Causa una sensación de tristeza, provoca tristeza, que de repente esa persona, tú te la encuentres y: hey, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? A lo mejor se acuerda de ti, te reconoce, pero está con sus amigos, está con sus actividades, y nada más voltea de lejos y te hace... Y te, sí, sí les ha tocado, ¿no? Provoca tristeza, ¿no? Respira uno profundo y dice uno: bueno, Señor, yo lo hice para ti. En cierta manera, como también diciéndoselo uno a sí mismo, ¿verdad?, para no sentirse tan mal, ¿sí? Es algo que se siente mal esto. O cuando tú necesitas de esa persona que tú ayudaste, tal vez de una manera, digo, la ayuda no se debe de medir, pero vamos a ponerlo así, si me lo permite. Tú le ayudaste y diste todo o lo único que tenías. Hiciste a un lado algún compromiso, hiciste a un lado algo que tú ibas a poder comprarte y tú ayudaste a esa persona. Y cuando tú necesitas algo pequeño y esa persona se entera, teniendo los recursos, el tiempo y todo, ¿sí?, nada más te da una palmada en el hombro y te dice: ay, pues que Dios te ayude. Y tú dices: o sea, no sé, voy a poner un ejemplo práctico. Yo traía 100 pesos y eso era lo único que tenía para toda la semana. Le di los 100 pesos así. Y yo sé que esta persona tiene recursos, lo puede hacer, pero no quiso. Pareciera que se le olvidó lo que nosotros hicimos por él, por ella, ¿sí? No hay una gratitud por aquello que tú hiciste por esa persona.
Creo que todos hemos vivido algo así. Mira, hermano, en el camino del Señor Jesucristo también puede haber situaciones de este tipo. Y son situaciones fuertes, son situaciones difíciles. Y tal vez usted esté pensando en perspectivas, en razonamientos, en conclusiones, ¿sí?, que pasen por nuestra mente. Pero creo que lo mejor siempre va a ser ir a la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de este tema que he titulado El día que un discípulo de Jesús se olvidó de su maestro. El día que un discípulo de Jesús se olvidó de su maestro. Mire, para explicarme mejor vamos a la palabra, porque ahí hay vida, ahí hay bendición. Recuerda aquella ocasión, hace algunas semanas atrás, cuando hablamos de aquel pescador al que Jesús le pidió que alejara su barca para predicar a una multitud. ¿Se acuerda? ¿Quién era? El apóstol, después se convirtió en apóstol del Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo no era apóstol, era el pescador Pedro. Era Pedro el pescador, no era Pedro el apóstol. Ese que no había pescado nada. Y que luego llegaría a ser muy cercano del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro. A Pedro también le tocó vivir un momento muy difícil donde tuvo que tomar una decisión. Mira, luego, después de 3 años y medio de haber estado con el Señor Jesucristo, de conocerlo 24 horas, sí, 24/7, 24 horas los 7 días de la semana por 3 años y medio, ese Pedro, aquel pescador, aquel que el Señor lo llamó y le dijo, ya no vas a ser pescador, ya no vas a ser pescador, sí, de peces. Ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dejó todo, las redes, y le siguió y vivió con él. ¿Sí? Ese Pedro, ¿sí?, la noche que Jesucristo fue arrestado, Pedro era muy cercano al Señor Jesucristo y Pedro se encontraba furioso de lo que estaba sucediendo. Imagine la cantidad de pensamientos que pasaron por la mente de Pedro. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos gente impulsiva? Primero actuamos, luego pensamos. Levante la mano bien. Sí, porque para impulsos, ay, no, hombre, somos bien aventados. ¿Sí? No. Levante la mano bien, ¿sí? Que diga, yo sí soy impulsivo. Batallamos con esto, tenemos que someterlo, sujetarlo al Espíritu Santo, porque déjeme decirle que tampoco es correcto ser de esta manera. La palabra de Dios nos enseña que debemos de ser sabios, prudentes en nuestro actuar y en nuestro hablar. Porque tanto de los actos como de las palabras, tú y yo vamos a dar cuentas. Entonces debemos de pensar antes de actuar y de hablar. ¿Y qué debemos de pensar? Lo que dice la palabra de Dios respecto a la situación que vamos a reaccionar. ¿Ok? Bueno, Pedro era totalmente impulsivo. ¿Qué fue lo que hizo cuando se llenó aquella barca de peces? ¿Recuerda? Cuando el Señor Jesucristo le dijo, vamos, boga mar adentro. Y ¡fum! Se llenó de peces. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Lo recuerda? Inmediatamente cayó de rodillas delante del Señor Jesús. Era un hombre impulsivo. Cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro cuando estaban ahí deteniendo al Señor Jesús? ¿Sí? Con una espada, ¿qué hizo? Le mochó la oreja a uno de los que estaban ahí. ¿Cuántos son mochorejas? No, ninguno, ¿verdad? Espero que ninguno.
Somos impulsivos, hermanos. Hablando metafóricamente, ¿cuántas orejas hemos mochado? ¿Cuántas has mochado, hermano, hermana? Algunas, ¿verdad? Ya después andamos ahí como el Señor, nomás que el Señor, que es todopoderoso, Él se agarró la oreja y se la volvió a pegar. Nosotros andamos ahí tratando de pegárselas, pero pues no, ya no pega. Ya nos equivocamos, ya la regamos, ni modo. Pedro era un hombre que estaba en ese día, yo le aseguro que estaba furioso. Imagine la cantidad de pensamientos y sentimientos que tenía el apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro amaba, sin duda alguna, al Señor Jesucristo. Tanto que Pedro, después de que el Señor lo aprenden, lo arrestan, Pedro se va detrás de él, en lugar de salir huyendo. ¿Sí? Él de alguna manera, aunque sí salieron dispersos, él va detrás de él. Acompáñame a San Juan 18:15, por favor. San Juan 18:15. Está muy bueno el calorcito, gracias a Dios. San Juan 18:15, ¿lo tenemos? Arrestan al Señor Jesucristo y mire lo que hace Pedro. Dice la palabra de Dios: y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Hasta ahí. Ahí estaba Pedro. Pedro, no Tomás, ni Jacobo, ni Juan, ni ninguno de los otros discípulos. ¿Quién estaba ahí? Dígalo conmigo. Pedro. Pedro estaba ahí. ¿Por qué? Porque amaba entrañablemente al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pedro estaba haciendo algo que había hecho durante los últimos 3 años y medio: seguir al Señor Jesús. En ese momento difícil, Pedro estaba siguiendo al Señor Jesús. Sí. Pedro había hecho un compromiso y una declaración. No pierda San Juan 18:15, pero vaya conmigo un poco atrás, en el capítulo 13, verso 35. Yo estoy seguro que usted se recuerda este pasaje. San Juan 13:35, que dice: le dijo Pedro al Señor Jesús. Le dijo Pedro, San Juan 13:35. Perdón, 37. San Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, no importa lo que suceda, estoy dispuesto a morir por ti. Yo daría mi vida por ti. Esto era algo que Pedro acababa de decir hacía unas cuantas horas, ¿sí? Un tiempo atrás, no recuerdo si eran horas. Pero Pedro había dicho esto, ¿y sabe qué? Yo creo que Pedro se lo dijo al Señor Jesús de todo corazón. Se lo dijo al Señor Jesús de a de veras, o sea, convencido de que si es necesario que yo muera para que tú sigas vivo, o sea, yo voy a poner mi vida por ti. Pedro lo dijo honesta, sinceramente. Pero llegó el momento, esa noche, 3 años y medio de haber andado con él, después de que Pedro vio miles de milagros realizados por el Señor Jesucristo,
Después de haberlo conocido al Señor y haberlo amado con todo su ser, porque Pedro de veras amaba al Señor Jesús, tan solo bastaron unos cuantos minutos en los que Pedro tendría que presentar un examen para saber si él era un cristiano débil en la fe o un cristiano maduro, es decir, que realmente amaba al Señor primero, antes que a nada, ni nadie, ni a él mismo. Un cristiano maduro de convicciones verdaderas, no solo de palabras bonitas, sino de hechos. ¿Sí? Y conocemos la historia, aquella historia donde confrontan a Pedro y le dicen, oye, tú eres uno de los discípulos de este que están aquí golpeando, ¿eh? Vamos a verlo ahí en capítulo 18, verso 17, San Juan 18, 17. Dice, entonces la criada portera, fíjese, una criada que estaba nada más encargada ahí de la puerta, le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y me detengo aquí. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros ya en esas circunstancias? ¿Sabes que al Señor Jesús adentro lo están latigando, golpeando, haciendo de todo? Y te dicen, oye, tú también, ¿no? Tú andabas con él, ¿no? Honestamente, ¿qué hubiéramos hecho? Pedro dijo, no lo soy. Yo no soy ningún discípulo de él. Qué fuerte esto, hermano. Qué fuerte. Mire, Pedro estaba enfrentando un momento de soledad profunda en el alma. No estaban ahí los otros 11, los otros que habían andado con él, solamente estaba ahí Pedro. ¿Y sabe qué? Pedro, no sé si fue su valentía o porque era impulsivo o por el amor que le tenía al Señor Jesucristo, pero Pedro allí estaba. Con todo y que lo negó, Pedro allí estaba. Pero al encontrarse con esa criada comenzaron los problemas para él. Y que fueron aumentando en ese momento de debilidad espiritual, de debilidad emocional, porque aquí estaba mezclado todo esto. Debilidad espiritual, debilidad emocional. ¿Sabe qué? El peor momento en el que usted puede tomar una decisión es cuando está afectado emocionalmente por algo. O que espiritualmente no andas bien, estás débil. No, tu relación con Dios no está fuerte. ¿Sí? Y al encontrarse con esta criada, simplemente le dijo, no, yo no soy discípulo de Cristo. Podemos voltear a ver a Pedro y decir, Pedro, ¿cómo se te ocurrió? Te pasaste, Pedro, de veras. Pero estoy tratando de que estemos en ese contexto de la situación y me quedo muy corto en cuanto a lo difícil, en cuanto a la situación que estaba sucediendo ahí en esa noche. Yo no sé si ya era de madrugada. Pedro estaba solo ahí tratando de pasar desapercibido, porque a quien él amaba, al maestro, estaba ahí adentro. Ya le importaba. A veces crucificamos mucho a Pedro en esta historia, ¿sí? Y se nos hace muy fácil decir, ese Pedro. Pero hermano,
Pedro estaba en un conflicto emocional tremendo, tremendo. Estaban golpeando, latigando a su maestro, al Señor Jesús. Imagínense lo fuerte que era para él. Y al encontrarse con esta mujer, prácticamente, y parafraseo un poco, lo que le dijo Pedro fue: yo no soy de los de Cristo. Qué fuerte esto, hermanos. Y como le decía, no pretendo que nos enfoquemos en Pedro, ¿sí?, sino en la situación que él estaba viviendo en ese momento. La situación emocional. Eso es en lo que quiero que nos enfoquemos. Era una situación muy, muy particular. Pedro era un buen hombre. El Señor lo transformó y ya era un siervo de Él. Pedro amaba profundamente al Señor y no de labios, hermano. Lo amaba de a de veras por encima de Él mismo. Y ese amor era real, sincero y honesto. Tal vez como el amor que tú sientes por el Señor. Nadie levanta la mano, pero ¿amas a Dios? ¿Amas al Señor? Al que dejó todo por ti. Al que entregó su vida por ti. ¿Lo amas realmente? Respóndete esto y sé honesto, sé honesta. El hecho de que lo negara en ese momento no significa que no lo amaba. La situación que Pedro vivió esa noche superó a Pedro por mucho. ¿Cuántos se han visto rebasados por problemas, hermanos? ¿Cuántos nos hemos visto rebasados por situaciones en las que no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, a quién recurrir, ni siquiera sabes cómo reaccionar? Superan lo que tienes, lo que eres, lo que piensas, superan todo en ti. Pedro había sido rebasado, superado esa noche. Sus emociones estaban totalmente afectadas. Espiritualmente estaba por los suelos. Y mire aquí el gran peligro de esto. Cuando nuestros sentimientos superan, ¿sí?, nuestro espíritu, cuando nuestros sentimientos están por encima de la palabra de Dios en nuestro corazón, por encima de lo que nosotros somos en Dios, tú y yo estamos en graves problemas. Porque vamos a reaccionar, ¿sí?, guiados y movidos por lo que estamos sintiendo. Si te sientes bien enojado, ¿cómo vas a reaccionar ante cualquier situación? ¿Estás enojado, enojada? ¿Cuántos enojones hay aquí? ¿Nadie levante la mano? De esos que amanecen enojados de la nada. Hola, ma, ¿qué pasó? Hola, mija, ¿qué pasó? Hola, mijo. Ay, ¿qué pasó? ¿Amaneciste malas? ¿Sí? Cualquier coincidencia con la realidad, si cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué sucede? Llega alguien cuando estás enojado. Hola, buenos días. Tal vez tú no lo has hecho, pero te ha tocado a alguien. Ay, ¿cuál buenos días? Si no estás viendo que está el solazo. Y al otro día, hola, buenos días. ¿Cuál buenos días? No estás viendo que está nublado. Hola, buenos días. ¿Cuál buenos días? No estás viendo que está lloviendo. Hola, buenos. Y a todo le encuentran. ¿Por qué?
Porque hay enojo en su corazón. Sus sentimientos están tomando control, ¿sí?, de sus acciones, de sus palabras. Cuidado, hermanos, con esto. Cuando tú y yo estamos afectados en nuestro corazón, en nuestras emociones, vamos a hacer cosas como las que hizo Pedro. Cuidado. Sobre toda cosa guardada, nos dice el Señor, guarda tu corazón. Porque en el corazón, hermanos, es donde está el gozo, el enojo, la ira. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre estar enojado o una persona que está enojada y una persona que está iracunda? Una persona que está enojada es el que te dice, ay, ¿cuál día bonito? Mira, estamos a 26 grados y está nublado. Y tú dices, ¡oye, aquí en Hermosillo! Pues oye, ¿qué más quieres a 26 grados y nublado? ¿Sí? Esa es una persona que está enojada, pero una persona que está iracunda, cuidado. Es una persona que está a punto de explotar. ¿Ha visto en la televisión esas imágenes de cuando hacen pruebas nucleares? ¿Sí? Y que allá a lo lejos se ve que y luego se ve así el hongo, ¿verdad? Hacia arriba, kilómetros. Bueno, una persona iracunda, es decir, una persona con ira, ¿sí?, hace ese tipo de explosiones, así, nucleares. Explota y hasta que no acabó de sacar todo lo que estaba en su pecho, que no era bodega, no importa si tú se lo hiciste o se lo hizo otra persona, pero hasta que no se desahogó todo la ira que traía contenida, se queda así como que... y quiebran cosas, y avientan cosas, ¿sí? Y contestan y no, se ponen incontrolables. Mira, una persona iracunda no puede controlar ese enojo. ¿De dónde proviene eso? Del corazón. Porque todo eso, hermano, ¿sí?, a veces lo provocan, primero que nada, la falta de Cristo y de comunión con el Señor. La falta de oración y de leer su palabra, esa es la base. Pero hablando en términos humanos, ¿sí?, ese tipo de situaciones las provocan las cosas que nos superan, los problemas, el dolor de un desprecio, el dolor de una traición, muchas cosas. Ver cómo te tratan tus papás, tus hijos, tu esposa, tu esposo, el vecino, el jefe, ¿sí? El no haber conseguido las cosas que tú pensabas que ibas a conseguir a la edad que tienes, el no lograr tus metas, el sentir que te mereces más de lo que tienes. Mire, verá usted cuánta gente está enojada, ¿sí?, hasta con Dios, porque se sienten merecedores de tener más de lo que tienen. Y tienen pensamientos como estos: es que yo no entiendo por qué fulano y fulana, ¿sí?, tienen esto y esto, y yo no. Eso es exactamente. Estás enojado, inconforme, estás renegando de lo que Dios te ha dado. Nos ha dado. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo nos merecemos lo que tenemos, sea mucho o poco a tu consideración o a la mía. Es mucho más de lo que nos merecemos, porque tú y yo sin Cristo nos mereceríamos la muerte solamente. Pero todo esto viene al corazón por situaciones que nos rebasan. Pedro era un buen hombre, pero en ese momento él cometió un gravísimo error. El hecho de que, como dije ahorita, negara al Señor Jesucristo no significa que no lo amara.
La situación de esa noche superó a Pedro. Fue una explosión dentro de él en todos los sentidos, emocionalmente. 3 años y medio siguiendo al maestro y ahora resulta que lo tenían y que lo iban a matar. ¿De qué se trata esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Dios hace cosas y permite cosas, hermano, en nuestras vidas que a veces no entendemos. Pedro no lo entendió en esa noche. Tal vez tú y yo hemos estado en esas noches en las que no entendemos. Tal vez ahorita tú estás en alguna situación que no la entiendes. Pedro no estaba preparado para algo así. Como tú y yo, a veces no estamos preparados para muchas cosas. ¿Sí? De hecho, nadie podía haber estado preparado para algo así, ni Pedro ni nadie. Y esto provocó 2 cosas en Pedro. Número 1, que reaccionara mal. Negó ser cristiano. Negó a Cristo, negó su relación con la persona que más amaba, Pedro. Con la persona que había dejado todo, literalmente. Dejó de ser Dios mismo, ¿sí? Aunque era Dios hecho hombre, pero dejó ese lugar con el Padre para venir y convertirse en uno de nosotros, por amor a nosotros. Entonces Pedro cometió 2 errores. Uno fue reaccionar mal y el segundo, tomar malas decisiones. Cuidado con esto, hermano. A causa de esas malas decisiones se desencadenaron una serie de eventos en la vida de Pedro que lo llevó a vivir días amargos, días duros para él. ¿Sí? Fíjate, negó al Señor Jesús y aún todavía lo maldijo. Vaya, sin perder ahí Juan, vaya conmigo a Mateo 26, 73. San Mateo 26, 73. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, San Mateo 26, 73. Un poco después, es la misma situación, nada más que nos lo explica Mateo con detalles. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, Pedro comenzó, ¿a qué? A maldecir. ¿A quién creen que estaba maldiciendo? Y a jurar. ¿Y qué decía? No conozco al hombre, no conozco a ese. Y enseguida cantó el gallo. Como se lo había dicho el Señor Jesús anteriormente. Que les digo, ahorita no estamos hablando de esa situación de Pedro. Más bien de Pedro y ese error, sino estamos hablando de la situación y lo que vivió Pedro. Negó al Señor. Y luego, otra situación que vivió Pedro emocionalmente fuerte es que pensó que en ese momento todo había terminado. Todos los planes, los propósitos de Dios habían terminado. ¿Sí? Es decir, en Pedro entró un pensamiento, ¿sí?, de desesperanza. Perdió la esperanza. Se acabó todo. Hasta aquí. ¿Recuerda qué hizo Pedro después de la muerte del Señor Jesucristo? ¿A dónde se fue? ¿Recuerda aquellas barcas y aquellas redes? Regresó allá a donde había empezado todo y se fue otra vez a pescar, y allá el Señor Jesucristo fue por él después de que Cristo resucitara. ¿Por qué lo hizo?
por esos pensamientos sin esperanza. Ahorita es bien común, hermano, que haya cristianos que han perdido la esperanza. Ya no tienen esperanza de que Dios va a hacer algo en la vida de su familia, de que Dios va a hacer algo en ellos mismos, de que Dios va a hacer algo a través, ¿sí?, de ellos, y muchas cosas. Cuando se pierde la esperanza en Dios, hermano, es cosa tremenda. Mire lo que dice el verso 75, ahí donde estamos. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces, acuérdese. ¿Cuántas veces dijo, no soy cristiano? Y luego dijo, ni lo conozco. Y es más, y pum, lo maldijo y hasta juró que él no era cristiano. Qué duro para Pedro haber comprendido que le había fallado al Señor Jesucristo. Qué fea sensación, que creo que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, todos los que estamos aquí, todos nuestros hermanos que están también escuchándonos, creo que podemos entender este sentimiento, porque todos alguna vez le hemos fallado al Señor Jesucristo. Dígame si no es cierto. Le hemos fallado a Dios. Esa es la verdad. Pedro no había cumplido lo que le había prometido al Señor. Con lo que Pedro le dijo al Señor, hasta mi vida la voy a poner por ti. ¿Lo cumplió? No. Y no solamente eso. El Señor Jesús, fíjese que no le dijo, Pedro, te vienes detrás de mí, córrele, y me vas checando ahí de lejos para ver qué me van. No le dijo nada. ¿Quién llevó a Pedro? ¿De quién fue la decisión? De Pedro mismo. Para seguir al Señor Jesucristo, las decisiones las tomamos usted y yo. Pero cuidado, hermanos, porque una vez que hemos tomado la decisión de seguirle, van a llegar noches como esta que vivió Pedro a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Le vamos a fallar al Señor. Y cosa dura y difícil y dolorosa, hermano. Pedro le falló al Señor, no cumplió lo que le había dicho. Siendo que el Señor Jesucristo jamás negó a Pedro. Él nunca nos ha negado, ni a ti, ni a mí. Pregúntale a tu vecino ahí, dile, oye, ¿el Señor alguna vez te ha negado? Y si ves que se está durmiendo, dale un zape con amor. No, no es cierto, zapes no. Pero luego allá empiezan a... El Señor Jesucristo nunca negó a Pedro y mucho menos lo maldijo alguna ocasión. Y Pedro había hecho eso, lo que nunca recibió del Señor Jesús. De Cristo solamente recibió amor. Y Pedro lo negó, se avergonzó y todavía lo maldijo. Aquello que había dicho que nunca iba a pasar, pasó. ¿Qué se siente eso? Y no hablo solamente de las cosas en Dios. ¿Cuántos hemos dicho, yo nunca voy a hacer esto? A mí nunca me va a pasar aquello. Nunca voy a ser como fulanito, como fulanita. No, Dios me guarde. Y de repente pasan los días, los meses, los años. Y un día nos levantamos y nos damos cuenta que aquello que dijimos que nunca haríamos, ya sucedió, ya lo hicimos. ¿Cómo se siente? Pedro acababa de vivir eso. Esa noche, Pedro se olvidó de su maestro
para solamente pensar en él mismo. Pedro pensando solamente en Pedro. Pregunta: ¿acaso habrá alguien exento de cometer este error? Ni uno de nosotros, ni uno fuera de Cristo. Es decir, solamente Cristo, nadie más que Él ha logrado esa perfección. Ahora, le digo, ¿acaso estaremos exentos de cometer este error? ¿Cuál error? Olvidarse de todo lo que hemos vivido con el Señor, de todo lo que Él ha hecho. Olvidarnos de cuánto le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? ¿Será acaso que de un tiempo para acá tú y yo hayamos perdido nuestro primer amor? Esto es una frase, eso del primer amor, perder el primer amor, y el primer amor, y el primer amor. Y lo escuchamos muchas de las ocasiones. Pero como iglesia, Dios nos ha estado hablando acerca de esto. En Camino de Vida hay gente presente y a la distancia que ha olvidado su primer amor. Y no voltee y diga, ay, sí, la hermana fulana, sí, el hermano. No, Señor. Con todo respeto se lo digo en el amor de Cristo. ¿Acaso habrás olvidado tu primer amor? ¿Realmente nos habremos convertido solamente como los... ¿Quiénes son? ¿Los loros o los pericos los que hablan y repiten las cosas que se les enseña? ¿Quiénes son? Loros. Y te pregunta alguien, ¿amas a Cristo? Sí, claro que lo amo. ¿Con todo? Con todo. Pero solamente es de labios. Y aquí es cuando utilizo esta expresión. Y digo, no esté volteando hacia los lados, voltee para adentro. Iglesia, Dios nos ha hablado como iglesia de que hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, aquí a la distancia, se han envuelto en tantas cosas, se han distraído con muchas cosas, que ya no sienten lo que sentían antes. Ya no viven lo que vivían antes con Dios. Su relación con Dios ya no es la de antes. Ay, hermano, es que vamos madurando. Discúlpeme si eso es madurez, pues yo quiero ser un inmaduro en esas cosas. Decía una vez por ahí una persona poco sabia, ay, es que ahorita vas empezando, hombre, al rato se te va a pasar. Yo así también era cuando empecé en los caminos del Señor, pero al rato ya vas madurando y se te pasa la emoción. Discúlpeme, pero no. Alabo a mi Señor Jesucristo, porque tengo 41 años de ser cristiano, y aunque he tenido noches como las de Pedro, sí, yo alabo a mi Señor, porque ese amor y esa emoción, discúlpeme, pero para mí sigue viva. Y le doy gracias a Dios por esto. Porque en ocasiones he tenido que decirle al Señor, Señor, trata conmigo hasta donde sea necesario para que yo no pierda esto. Y el trato de Dios viene y agárrate. Y apenas parece que la libra uno. Pero el Señor permite cosas para que uno no pierda su primer amor. Yo no sé Pedro si lo había perdido,
pero en esa noche sí le puedo asegurar que estaba extraviado totalmente. Y le voy a decir algo. ¿Quién cree? Mire, el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí con Pedro, y Pedro le dice, Señor, yo hasta la vida pondré por ti. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, ¿sí?, que antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. ¿Quién cree usted que mandó a la criada con Pedro a preguntarle? ¿Satanás? Dios mismo lo permitió. ¿Quién cree que mandó a esos que estaban por ahí que le dijeron, tú hablas como los discípulos de ese que están ahí? No lo dice la palabra, pero era lo que estaba sucediendo. De ese que están ahí golpeando, de ese que tienen ahí amarrado. Tú hablas como uno de ellos, ¿Quién cree que lo permitió? ¿Quién cree que los mandó? Aquel que le dijo, de cierto te digo, o sea, en verdad lo que va a suceder es esto. Antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Esas son las situaciones que Dios permite por amor a ti y a mí. Pedro estuvo dispuesto. Pedro se descarriló su vida en esa noche y regresó a las antiguas cosas, a su antigua manera de vivir. Fue por aquellas barcas que un día dejó y que no debió de regresar, pero que regresó porque esa noche su vida fue devastada. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, no había nada que hacer. Y agarró esas redes, yo no sé si todavía estaban limpias, que se acuerdan que las estaban lavando, 3 años y medio atrás, sí estaban guardadas, y la agarró y se subió, sí, y se regresó a su vida anterior, como si Cristo, ahora sí, disculpa la expresión, le pasó de noche a Pedro, como si no hubiera pasado nada, se acabó. Hermanos, hay gente en la iglesia de Cristo, y me refiero a la iglesia en todo el mundo, a la verdadera iglesia de Cristo, a esos que cuando el Señor Cristo venga, van a ser o vamos a ser levantados y nos toca estar aquí. ¿Sí? Hay gente, hermano, que está ahorita yendo a las iglesias, congregándose o viendo en línea esta predicación o en sus iglesias con sus pastores, ¿sí? Pero que realmente su corazón ¿sabe dónde está? Allá, en una barca, aventando redes otra vez. Se regresó de nueva cuenta. ¿Sabe qué sucedió? Se le olvidó todo lo que el maestro ha hecho o había hecho por él o por ella. Qué fuerte es esto, hermano, pero esa es la realidad. Y el Señor nos ha hecho un reclamo como iglesia, que estamos, ¿sí? Nos hemos olvidado del primer amor, lo estamos perdiendo. Ay, pues ese es problema del pastor. No, yo cuido el primer amor mío. Tú, hermano, usted, hermana, hermano, joven, adolescente, es tu responsabilidad y de nadie más mantener ese primer amor vivo en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser. Es solamente tu responsabilidad. Cuando pases o pasemos delante del Señor Jesucristo y que nos diga, bueno, no voy a decir nombre, a ver, tú ven para acá, eres el que sigue en la lista, ¿sí? Ya cuando el Señor Jesucristo nos esté enjuiciando,
A ver, ¿qué pasó? Espérame, Señor, le voy a hablar a mi mamá. Mamá, venga, para que usted le diga al Señor Jesucristo qué es lo que me pasó. Eso no va a ser. Espérame, déjeme le digo al pastor. ¿Sí? Hermano, pastor, ¿dónde está? Te olvides, el pastor va a estar allá preocupado por lo suyo, de él. También va a pasar a darle cuentas al Señor Jesucristo. El error, hermanos, de olvidarnos de lo que Cristo es en nosotros, ha hecho por nosotros. Pero el Señor Jesucristo no iba a dejar esa situación pendiente en Pedro. 3 años y medio, y para nada. Todo lo que hizo el Señor Jesús por él, por Pedro, en Pedro, y para nada. El Señor Jesús no iba a dejar pendiente esto. Después de resucitar, el Señor va y lo busca, ahí en San Juan 21:15. Y es lo que hace un momento le mencionaba. San Juan 21:15. El Señor va y lo busca para preguntarle algo. Antes de leerlo, recuerde lo que estamos hablando. Cuando hemos olvidado al Señor, cuando hemos olvidado la obra del Señor y nuestro primer amor se ha enfriado. ¿Está conmigo en esto? ¿Ok? En Pedro se había enfriado ese primer amor. Estaba extraviado Pedro, emocional, mental y espiritualmente. ¿Ok? ¿Cuál es una de las características? ¿Quieres identificar si tú estás así? Muy fácil. Checa si volviste a hacer lo que hacías antes de conocer a Cristo. Esas cosas que dejaste de hacer o que comenzaste a hacer de nuevo son un muy buen diagnóstico de si olvidaste tu primer amor. Vamos a ver, San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, el Señor Jesús ya había resucitado, Pedro estaba con los otros compañeros otra vez pescando, ¿sí? Reconocen al Señor Jesucristo. Usted lee esa historia en su casa, ¿sí? Pedro se avienta del agua y va con el Señor Jesucristo. El Señor ya tenía ahí unos peces allá a las brasas, bien rico. Verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le preguntó? ¿Me amas más que a estos? ¿Cuál era el problema de Pedro? Había olvidado su primer amor, lo había dejado. ¿Quién es nuestro primer amor? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. El propio Señor Jesucristo, cuando Pedro lo había perdido, ese primer amor, Él mismo va y le pregunta: ¿me amas más que a estos? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo le dije al principio a usted, Pedro amaba de a de veras al Señor Jesús, pero esa noche lo superó y no pudo recuperarse solo. Pedro no pudo recuperarse solo. De hecho, nadie podemos recuperarnos solo. Necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo, que habita en ti y en mí, precisamente para cuando pasamos esas situaciones que nos rebasan y nos olvidamos del primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, el Señor Jesús: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dijo ahora? ¿Me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuál era el problema con Pedro? Se había olvidado de su primer amor. ¿Me amas?, le dijo el Señor Jesús. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire qué tremendo este trato del Señor con Pedro. Le decía hace unos minutos, ¿quién envió a esa criada? ¿Quién envió a esos que estaban por ahí con Pedro? El Señor Jesús. Fue un examen, fue una situación. Pedro tuvo que ser pasado por el fuego. Usted y yo sabemos cómo el fierro, ¿sí?, el hierro se hace más duro. ¿Cómo agarra resistencia al hierro? Se calienta el rojo vivo y cuando está así, ¿qué es lo que se hace? Se va y se mete al agua helada, hasta con hielos y todo. Y luego van otra vez y lo calientan al fuego y luego otra vez hasta que se templa. Y Dios a veces... Bueno, no Dios a veces, Dios siempre, hermanos, porque nos ama, permite que a veces estamos en el fuego, ¿sí? A veces en situaciones muy difíciles, o vamos a ponerlo en el sentido bonito, en el fuego de su presencia, gozosos, wow, bien encendidos con Él, y luego de repente viene una situación que nos cae como cubeta de agua helada, decimos, ¿verdad? No, hombre, es que vinieron y me dieron esta noticia y me cayó. Y a veces Dios permite que vayamos al agua fría. Y pareciera que ahí a veces pasamos tiempos muy seguidos, a veces son más distantes, pero noches como las de Pedro, tú y yo las hemos vivido. Usted que está en casa las ha vivido, tal vez las está viviendo. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? 3 veces. Pero el Señor Jesús, que es tan lleno de amor, que fue a restaurar a Pedro y a regresarlo a él a su primer amor, mediante este trato, ¿cuántas veces le preguntó que si lo amaba? 3 veces. Una por cada una de las veces que Pedro se equivocó. Dios, el Señor Jesucristo, le dio una oportunidad por cada error que Pedro cometió. Y mire que se lo ha de haber dicho mientras que el Señor Jesús lo estaba mirando a los ojos. Le reto a hacer algo, allá en su casa y los que estamos aquí. Voltea con alguien ahí, si estás solo, voltea hacia atrás o hacia adelante. Y voltea, y si trae lente, quítate los lentes. ¿Sí? Y dile por su nombre si sabes cuál es su nombre. Y dile, ¿me amas? No, pero, y quédatele viendo. Dile, ¿me amas? ¿Es intimidante la pregunta? ¿Verdad que se siente así como que... Imagínate al Señor Jesús frente a Pedro. Y no una vez, 3 veces. Pero Dios es tan perfecto, nuestro Señor, que Pedro, que se había equivocado 3 veces de manera terrible, el Señor Jesús, mira, nuestro Dios no es un Dios que viene a reclamarnos. El Señor Jesús no llegó, ¡ay, Pedro! Para eso me gustabas, Pedro. Yo sabía, mira, te lo dije. A ver,
los que están aquí, ¿a poco no es cierto que le dije, no estaban ustedes cuando le dije a Pedro, Pedro, me vas a negar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que? Para que veas, Pedro, que te conozco. Yo sabía que me ibas a negar. No, Señor, de ninguna manera. Nuestro Dios es tan amoroso que jamás viene a reclamarnos, hermano, aunque le fallamos. Y aunque Él nunca nos falla, jamás nos lo echa en cara. Porque Él conoce nuestra naturaleza, que somos débiles. Y le hemos fallado. Tú y yo le hemos fallado, hermano, a Él. Muchas ocasiones. Pero por cada ocasión, por cada situación, el Señor Jesús regresa y nos busca. Pedro no fue a buscar al Señor Jesús ese día. Él ya andaba metido en sus cosas, se había regresado como si el Señor Jesús no hubiera existido en su vida. ¿Cuántos han dejado a Cristo que ya ni se congregan desde hace no sé cuánto? Y me refiero a que ni se congregan y ni ven en línea. O sea, tenemos nuestros hermanos, Dios los bendiga en sus casas, el Señor los bendiga. No me refiero a ellos, a ustedes, hermanos, me refiero a los que ya no quieren nada con Dios. ¿Cuántos? Pero ¿sabes qué? Dios a ti y a mí, Él viene, nuestro Señor, y nos busca, nos ve a los ojos y nos confronta con aquel error, pero no de manera reclamatoria, no para reclamártelo y echártelo en cara, sino para sanar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, de tantos pensamientos. Ya no soy digno, es que ya no lo merezco, yo hice esto, dije aquello, se lo dije a fulano, ¿con qué cara? Mire, errores hemos cometido todos y los vamos a seguir cometiendo porque no somos perfectos. Pero el Señor Jesús no viene con reclamos, ni contigo ni conmigo, porque Él no es como tú y yo, Él es perfecto. Dice la palabra que Dios es amor. Y nadie para amar como nuestro Señor. Aunque tú y yo nos olvidemos de Él, aunque tú y yo nos regresemos a nuestra antigua manera de vivir, esto no es lo que el Señor desea. Él desea que regresemos a Él. Eso es lo que el Señor desea. El día que un discípulo de Jesús se olvidó del Maestro. Si tú y yo pudiéramos poner nuestro nombre aquí y recordáramos el día, y pusiéramos nuestro nombre, el día en que Alejandro se olvidó del Maestro, del Señor Jesús. ¿Cómo? Repítelo en tu mente o repítelo en voz baja y pon tu nombre. ¿Qué tan lejano a la verdad te suena esa frase con tu nombre ahí? Pedro jamás olvidaría ese día que negó al Maestro, pero mucho menos olvidaría ese otro día cuando el Maestro fue a donde él estaba. Y aunque lo confrontó con su error y le dijo, ¿me amas? Eso lo hizo el Señor Jesús por amor, para que Pedro, el amor, su primer amor, volviera a encenderse. El Señor le dio la oportunidad de seguir adelante, aún después de haberle fallado. ¿Cuántos hemos pasado por momentos así? Momentos que a veces se llegan a convertir en años y ya ni siquiera nos acordamos de cuándo comenzó ni cómo.
¿Cómo es que sin darnos cuenta dejamos de amar a Dios como lo amábamos antes? Dejamos de hablar con Él como hablábamos antes, de sentirlo como lo sentíamos antes. Dejamos nuestro primer amor. Nos envolvemos en cosas que solo traerán pesar a nuestra alma, mente y espíritu, porque sabemos que un día, hace tiempo, le fallamos. Y eso duele profundamente. Después de que Pedro lo negó al Señor Jesucristo, dice la palabra, que se salió y lloró amargamente. Yo creo que Pedro jamás lloró tan amargamente como esa noche. Porque no hay nada que provoque algo más triste que darte cuenta que te has olvidado del Señor Jesucristo. Pero hoy, como aquel día en la playa, el Señor Jesús tiene aquí unos peces para que tú y yo seamos alimentados por Él. Pero sabes que los peces no es lo importante. Lo importante es Él, el Señor Jesús. Y Él está ahorita contigo. Y te aseguro una cosa, Él te está viendo a ti, a mí, a ti que estás en tu casa o que estás viendo esto otro día, repetido. Él te está viendo a ti directamente a los ojos y te está haciendo una sola pregunta. ¿Cuántas veces te la va a hacer? Yo no lo sé. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le has fallado al Señor Jesús? Yo no lo sé. Pero las veces que sean necesarias, el Señor Jesucristo te va a hacer la misma pregunta. Una pregunta muy sencilla, pero que penetra hasta lo más profundo del alma, y es: ¿me amas? ¿Soy yo tu primer amor? Hermano, hermana, joven, adolescente, no importa la situación que te haya rebasado, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que el Señor Jesús quiere que tú y yo regresemos a ese primer amor, que Él sea nuestro primer amor, que le digamos: Señor, te amo. Y si nos lo vuelve a preguntar, que le digamos otra vez: sí, Señor, te amo. Y que no importa, aunque nos cale y que nos dé vergüenza, como a Pedro, pero que podamos decirle: Señor, hoy me arrepiento de haberte negado. El día que un discípulo de Jesucristo se olvidó de su maestro, de Él, del Señor Jesús. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, porque sabes que ahorita es hora de hablar con el Señor. Si tú has olvidado tu primer amor, lo has perdido, se ha enfriado, este es el día que el Señor te está dando oportunidad. Yo no sé si Él vaya a regresar otra vez a la playa y vaya a mirarte a los ojos y decirte: ¿me amas? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo sí quiero aprovechar esa oportunidad. ¿Quieres hacerlo tú? Habla con Él. Mira, el Espíritu Santo que habita en ti nos da testimonio de cómo estamos, de si ya andamos otra vez caminando hacia las cosas del mundo o en las cosas del mundo, o si todavía Él es nuestro primer amor. Pero esta oportunidad no la desaprovechemos. Es el día del Señor, es el día de hablar con Él. Cierra tus ojos y vamos a orar.
Y ¿sabes qué? Te voy a pedir que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra, en reverencia a la presencia de nuestro Señor Jesucristo que está en este lugar. Aleluya. Si tú quieres venir aquí al frente, tomar una silla e hincarte o estar de pie, o hincarte ahí en tu lugar, o solamente estar de pie, levantar tus manos, olvídate de los demás y de lo que digan los demás, no. Concéntrate en la mirada del Señor Jesucristo. Ahí en tu casa, concéntrate. Dile ahí en tu casa, ¿saben qué? A ver, silencio porque voy a orar. Necesito hablar con mi maestro. Dios está aquí, Dios está ahí contigo, en tu casa, donde sea que estés. En el momento que estés viendo esto, el Señor está ahí contigo. Hoy es día de rendirnos a Él. Primero que nada, de pedirle perdón y decirle, Señor, te he fallado, Señor. Y es cierto, he olvidado mi primer amor. Me he olvidado de ti. Padre, en este día, Señor, te agradecemos que tú nos das la oportunidad hermosa, Señor, de regresar a ti. Tú te tomas la molestia, Señor, de hablarnos, hablar a nuestra alma y darnos esta oportunidad, este regalo de decirte, viéndote a los ojos, sí te amo, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que sí es cierto que me he alejado, que te he dejado, que me he olvidado de ti. Sí es cierto, es verdad, tú lo conoces. Pero también conoces mi corazón que en este momento tiene vergüenza, tiene dolor, porque me regresé, Señor, a involucrarme en las cosas de antes, como los demás que te han rechazado. Pero yo un día te dije, Señor, que pondría mi vida por ti. Yo un día te dije que te iba a servir. Un día te dije que tú eres mi primer amor, que eres el gran amor de mi vida. Tal vez te lo he dicho muchas veces, que te amo. Pero vinieron situaciones que me rebasaron, Señor. Y mi mente, mi alma, mi espíritu traicionaron mi amor por ti. Te traicioné, te negué. Pero hoy yo quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor. Perdóname por esto, Señor, por olvidarme de ti. Y tomo esta oportunidad que estás poniendo delante de mí. Y así viéndome tú a los ojos, yo quiero decirte, te amo. Respóndele al Señor. Si el Señor te pregunta ahorita, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pon tu nombre ahí. Fernanda, ¿me amas? Adelina, ¿me amas? Manuel, ¿me amas? Francisco, ¿me amas? Alejandro, ¿me amas? Gisela, ¿me amas? Cada uno allá en tu casa. El Señor Jesucristo, Él mismo, yo sé que tú estás sintiendo la mirada del Señor. Y mira que qué privilegio, oh, qué privilegio que el Señor nos mire. Si tú has dejado tu primer amor, ¿por qué no me dejas orar por ti? Yo sé que esta decisión la has tomado con el Señor y le has dicho, Señor, es cierto, es cierto. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Pero yo quiero regresar a ti. Si tú quieres regresar al Señor, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Número 1, para hacerlo público, delante de los ángeles del Señor, delante de los hombres, delante de Dios mismo,
y delante también de todas esas huestes de Satanás que han hecho esa noche que ha devastado tu vida. Oh, Rabasaya Bacandilia Bacari Basía Rabacanda. Decirle al Señor, te amo, es de valiente. Regresar a Él. Eso es lo que el Señor está buscando. Santo eres. El altar está abierto para todo aquel que diga, yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo decido en esta noche. Y dile al Señor, ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado y nada me había llenado hasta que te encontré. Una vez más, ¿de qué sirve mi vida? ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, Jesús, la hora de rendirme ha llegado y nada me había llenado hasta que te encontré. Dile, tú eres mi amado, tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás podré olvidarte, jamás, Señor, ayúdanos. Jamás podré dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás podré olvidarte. Jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Que este canto sea una oración que levantes delante del Señor, porque el Señor tiene cosas que hacer en ti. Pedro siguió adelante y Pedro sirvió al Señor el resto de su vida. Si hoy tú le estás reconociendo al Señor, diciéndole, te amo, Señor, dejé mi primer amor, te dejé a ti, me olvidé, pero mira que el Señor te perdona, el Señor no te reclama, el Señor te dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y si tú le has dicho al Señor que sí, grandes cosas hará el Señor de este día en adelante. Que el pecado, mira, el Señor me muestra esto. El Señor me muestra que hay personas que están encadenadas a algo que no es correcto. El Señor me muestra esto, que hay personas que están en pecado. Digo, todos pecamos, pero hay quienes están en un pecado específicamente y no han podido ser libres de eso. Siguen en ese pecado y ese pecado está acabando con sus vidas. No sé qué sea, pero ese pecado te está alejando del Señor. Ese pecado está haciendo que te pierdas. Y es una cadena.
El Señor me mostraba esto. Una cadena que está puesta a tu tobillo. Tal vez nadie la ve, pero tú sabes que ese pecado te tiene atrapado, atrapada. No puedes dejar de hacer eso. No puedes dejar de pecar en esa área o en esas áreas de tu vida. Si tú hoy te arrepientes, si tú le dices al Señor, Señor, es cierto, perdóname, pero me arrepiento, y arrepentirse es regresar, dejar de hacer lo malo y regresar a hacer lo correcto delante de Dios. Hay pecados en los que uno entra solo, pero no puede salir solo, necesita la ayuda de alguien más. Hay pecados que son así. Si tú necesitas la ayuda de alguien más, ora al Señor, busca la dirección de Dios, y Dios te va a guiar con qué persona, con qué hermano. Tiene que ser alguien del pueblo de Dios. Nada de que la psicología, no. El alma solamente la cura y la trata y la sana y la salva el Señor Jesucristo. Y estas son cosas del alma. Si esta es tu situación, dile al Señor, Señor, yo batallo con este es el pecado, este es lo que me tiene encadenado, que no me deja avanzar. He perdido mi primer amor, he perdido muchas cosas a consecuencia de este pecado. Padre, yo te pido, Señor, por tu iglesia, en el nombre de Jesús, toca sus vidas, sus corazones. Estamos delante de ti. Tú eres propicio a nosotros, que nosotros, Señor, tú siempre seas para nosotros lo primero en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la paciencia que tienes, te damos gracias por el amor, Señor, que derramas día a día. Y hoy, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, que realmente, Señor, en esta oportunidad que tú nos das como iglesia, regresemos a nuestro primer amor. Y mi primer amor eres tú, Señor Jesús. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, a mis hermanos en sus casas. Hoy te damos la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.